El día de hoy, pues, es la clase número 2 correspondiente al día de hoy. El tema principal son palabras, alfabetos y lenguajes. Esto es un tema más que todo de aplicación, de lo que vimos la semana pasada. En la plataforma de Blackboard se encuentra, yo voy a colocar esta información, esta presentación, más las URLs de los videos de apoyo que les pueda estar sirviendo. Para dar inicio, pues, en seguimiento a lo de la semana pasada, resolvamos este ejercicio. Y me indican si su respuesta es tautología, contingencia o contradicción. Por favor. Contradicción. Ya, tan rápido la hizo. Es que eso era de los ejercicios de hace... Ah, no, perdón. No. Sáquelo. Respetemos, por favor. Todos podemos equivocarnos. Entonces, me indican cuál es la respuesta que ustedes les dan. Es contradicción, ingeniero. Tautología. Muy bien. Tautología, mami. Todas son verdaderas. Es tautología. Es tautología, ingeniero. Claro que sí. La respuesta correcta es tautología. Todas las respuestas les van a dar verdadero. Por lo tanto, su respuesta es tautología. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre la hoja de trabajo número 1. Yo no entendí muy bien los diagramas de Venn. ¿Cómo? Tal vez con la última parte. ¿Diagramas de Venn? Sí, por favor. El segundo problema, como que le faltaba un dato, pero no sé si estaba bien. De los diagramas de Venn. Sí. Inge, disculpe con una consulta. Sí. Fíjese que, bueno, al menos a mí. Ok, vamos a resolver el ejercicio 2 de la hoja de trabajo número 1 para que quede ahí claro. Y dice, el problema dice, para ingresar al colegio Trilce, un grupo de 80 niños dieron 3 exámenes para ser admitidos. Se supo que 28 aprobaron el primer examen, 32 aprobaron el segundo examen y 30 aprobaron el tercer examen. 8 aprobaron solo el primer y el segundo examen, 10 aprobaron el segundo y el tercer examen, 4 aprobaron los 3 exámenes, 18 no aprobaron examen alguno. ¿Cuántos alumnos fueron admitidos si solo se necesita aprobar 2 exámenes? Ok. Para empezar, tema de conjuntos, tenemos un universo, ¿sí? Tenemos un universo que al final son en total de 80. Y tenemos 3 exámenes. Vamos a tratar de hacer acá el diagrama de Venn. Ok. Tenemos acá primer examen, segundo examen, tercer examen. ¿Sí? Para empezar, nos dice que 18 no aprobaron examen alguno. Por lo tanto, acá afuera tenemos 18. Afuera de estos 3 exámenes. 4 alumnos aprobaron los 3 exámenes.
4. ¿Sí? Dice que 10 aprobaron el segundo examen y el tercer examen. Eso quiere decir que se ubican acá. ¿Sí? Segundo examen y tercer examen. Fueron 10. Pero como ya tenemos 4, acá tenemos 6. Acá tenemos 6 alumnos. ¿Sí? Dice que 8 aprobaron solo el primer y segundo examen. Entonces nos estamos enfocando en esta parte, en la parte amarilla. ¿Sí? Dice que son 8, pero como ya tenemos 4, nos quedan 4. Al final dice 28 aprobaron el primer examen. O sea, el primer examen tenemos 28, pero ya tenemos 8 acá. Quiere decir, acá tenemos 20. ¿Sí? El segundo examen dice que lo aprobaron 38. O sea que acá en el diagrama de Venn tienen que haber 38. Pero ya tenemos 6, ya tenemos 4 y ya tenemos 4. Por lo tanto son 32 menos 14. ¿Cuánto nos queda? Son un total de 18. alumnos. Y el tercer examen dice que son 30. Pues si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos 10. Por lo tanto, aquí son 20. Si sumáramos todo, 20 más 4, más 4, más 6, más 18, más 20, más 18. Oh, ¿no da qué? 90, ¿no? Da un total de 90. Aquí hay algún error, vamos a ver. 10, 4 aprobaron los 3 exámenes, sí, está bien. 10 aprobaron el segundo y el tercero. Serían 10, está bien. Ingeniero, ¿Sí? lo que pasa ahí es que como hay un espacio en blanco todavía en su diagrama, ahí había que encontrarlo con ecuaciones. No, no es necesario, porque en ningún momento habla de primer y tercer examen. Porque no puedo, o sea, son 80 en total y ya nos pasamos. Si nos faltaran todavía, ahí sí le digo, busquemos cuál es el que falta, y ahí sí es necesaria una ecuación. Pero ahorita vamos a ver si encontramos el error. 18 no aprobaron examen, si está aquí. 4 aprobaron los 3. 10 aprobaron el segundo y tercero. Acá. 8 aprobaron el primero y el segundo. 30 aprobaron el tercero. Aquí. 32 aprobaron el segundo. Aquí. 28 aprobaron el primero. Sí, yo creo que ahí lo correcto era 8 no aprobaron examen alguno. Ahí tiene razón uno de sus compañeros que dijo que o faltaban datos o algo por el estilo. Ahí Sí. lo correcto es que, porque si aquí dejamos 8, ahí sí cuadra todo. Yo creo que tal vez se me fue el 1 de más. Siento yo. No sé. Vamos a ir a revisar. Si lo hacemos así, ahí sí cuadra. En un hipotético caso que ese hubiera sido el error, que es más seguro o lo más lógico, la pregunta dice, ¿cuántos alumnos fueron admitidos si solo se necesita aprobar 2 exámenes? ¿Cuántos creen ustedes que son? Según este ejemplo. 22. ¿Cómo? 14. 14, perdón. 14. Son solamente 14. Porque se tomaría únicamente todo lo que está acá, ¿eh? Todo lo que está en rosa es lo que se tomaría en cuenta.
Entonces, asumiendo que yo me confundí por un mal teclazo, metí un 1, que no cuadra con los datos que están acá, esa sería la respuesta. No se preocupen que así es como se resuelven el 1, el 2 y el 3. ¿Tienen alguna duda con otro? ¿Con algún otro problema? La verdad que con los tres, pero yo creo que con esta explicación ya se va. Ok. Gracias, Inge, muy amable. Intenten, creo que usted fue el que dijo que hacía falta datos, ¿no? Entonces, intenten hacer los otros. Igual les voy a dar una semana más para su hoja de trabajo número 1, para que puedan avanzar. ¿Ok? Gracias, Inge. Pero esa es la forma correcta de poder utilizar los diagramas de Venn. Y que con los que ya subimos lo podemos volver a subir. Sí, sí lo pueden volver a subir. Yo les voy a habilitar ahí para que puedan hacer una segunda entrega. No hay ningún problema. Dije una molestia, el trabajo que tenemos que subir, ¿lo necesita a mano o lo podemos hacer por parte así como de compu, como lo hizo el diagrama usted ahorita? Cualquiera de las dos formas, no importa. Listo, gracias. Las indicaciones se dieron el primer día, pero no hay problema. Ok. Vamos a dar inicio al tema principal. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien. Si hablamos de un alfabeto, el concepto dice que es un conjunto no vacío. Recordemos lo que vimos la semana pasada en temas de conjuntos. Y es un conjunto finito de elementos denominados símbolos. Al final, un alfabeto se compone de símbolos. Si nosotros hablamos del alfabeto en español, yo les pregunto, ¿cuántos símbolos tiene el alfabeto en español? Ustedes me van a contestar 26, 27, etc. Y nunca se ponen de acuerdo ahí que si la ñ, que si la doble L, cosas así, ¿verdad? Un alfabeto al final, pues es el que nos define qué palabras o qué cadenas vamos a utilizar. Por eso, una cadena es una secuencia finita de símbolos procedentes de un alfabeto. Si yo les digo el alfabeto en español, una cadena, pues es el nombre Carlos, es el nombre Carla, es el nombre Gerson, el nombre Wilson, ¿sí? Al final, estos nombres representan una cadena, porque son una secuencia finita de símbolos procedentes de un alfabeto, partiendo del alfabeto en español. Si hablamos de otro alfabeto, alfabeto griego, por ejemplo, pues las cadenas pues, son distintas. Otro concepto bien importante es que tenemos que tener es la cadena nula o la cadena vacía. Si nos recordamos la semana pasada hablamos de conjuntos y hablábamos de conjuntos vacíos y conjuntos unitarios. Al final son subconjuntos de un conjunto mayor o de un conjunto principal. Y la cadena nula o la cadena vacía es aquella cadena, pues obviamente que no contiene ningún símbolo. ¿Y cómo se va a denotar aquí en términos de autómata? Mediante la letra lambda, que ese es el símbolo, este símbolo que está acá, es lambda en minúscula o epsilon en minúscula, que es esta E que está acá, esta E al revés que ustedes ven acá, ¿sí? O esta E que está acá. Es lambda o epsilon en minúscula. ¿Qué ejemplos podemos tener? Si hablamos de un alfabeto que solamente tiene las letras A, la letra B y la letra C, aunque acá se le denomina símbolo a cada uno, ¿qué cadenas podemos formar? Recordemos que una de las propiedades es que el conjunto vacío termina siendo un subconjunto del conjunto principal. Toda esa documentación, chicos, Jonathan, se encuentra en la plataforma. ¿Ok? Gracias, Carla, por compartir ahí la hoja número 1. Pero igual toda esa información, recuerden, está en la plataforma. Entonces, si hablamos de qué cadenas
podemos conformar basándonos en el alfabeto de ejemplo, que es ABC. La primera cadena es la cadena nula o la cadena vacía. ¿Qué otras cadenas podemos usar? La cadena A, solo con el símbolo A, porque recordemos también que el conjunto unitario es parte de. Entonces podemos tener una cadena A, podemos tener una cadena B, podemos tener una cadena C. Ahí en el ejemplo pues tenemos otra cadena ABC y hay otra cadena que es CC, CCC, ¿sí? Al final, con las letras del alfabeto, podemos formar cualquier tipo de cadena con cualquier cantidad de letras. Si vemos el segundo ejemplo, acá, la segunda línea, acá, alfabeto 0, los símbolos son 0 y 1. ¿Sí? Al ver eso, pues tenemos, obviamente, la cadena nula o la cadena vacía como primer cadena, la cadena unitaria 0, como ejemplo, la cadena 0, 1, 0, 1, 0, 1, y como ejemplos, la otra cadena 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. O sea, podemos tener cadenas con la cantidad de caracteres o con la cantidad de símbolos que yo desee, siempre y cuando pertenezcan al alfabeto. Si hablamos del alfabeto ASCII, son los 255 caracteres que podemos obtener en la computadora. De igual manera, podemos iniciar con la cadena nula. Tenemos otra cadena ahí que dice seno de menos un número. Tenemos la cadena perro. Otra cadena que dice program nada begin end. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos un símbolo de un alfabeto, puede ser utilizado en cualquier cadena. ¿Cuál es la notación? Para alfabetos, nuestra notación es la letra epsilon del alfabeto griego, en mayúscula, y un subíndice. ¿Sí? Puede ser epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, para denotar varios alfabetos. Los símbolos, pues los denotamos uno tras de otro, separados por comas. Y las cadenas, igual, desde la unitaria hasta que la que nosotros queramos formar, separados por comas. ¿Ok? Al tener claro esto, hay algunas operaciones que se pueden llevar a cabo sobre estas mismas cadenas. La primera operación es la longitud, o el largo, o el tamaño, como ustedes le quieran llamar, y su denotación, o su simbología, o la forma de representarlo es sobre pipes, sobre líneas verticales. Por ejemplo, yo acá dice la longitud o tamaño, línea X línea de una cadena, pues va a representar el tamaño en símbolos, de esta cadena. Permítame, chicos. Ok, entonces la siguiente operación se le denomina concatenación. La concatenación no es más que la suma de los símbolos de una cadena con los símbolos de la segunda cadena. Y se denota nombre de la cadena, punto, nombre de la segunda cadena, o los dos nombres de las cadenas juntas. Así como cuando lo hacíamos en álgebra. ¿Sí? Representa lo mismo. La otra operación para las cadenas es la potencia. X elevado a una potencia, tomando en cuenta que la potencia debe ser mayor o igual a 0.
¿Y cuáles son los ejemplos? Si yo tengo acá, ejemplo, considerando las cadenas X igual a 1, 0, 1, Y igual a 1, 1, definidas sobre el alfabeto 0,1, la operación de longitud, por ejemplo, sería longitud de 0, pues es 1, porque solamente representa un símbolo. Longitud de lambda o de cadena vacía va a ser igual a 0. Longitud de X es igual a 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta acá, X es igual a 1, 0, 1. Tiene 3 símbolos. ¿Sí? Si hablamos de la otra operación, la concatenación, XY va a ser igual a X, que es 1, 0, 1, y le concatenamos o le sumamos o le ponemos seguido el contenido de la segunda cadena, que en este caso es Y, y es 1, 1. Por lo tanto, la concatenación XY me queda 1, 0, 1, 1, 1. Segunda operación, concatenación de YX, o sea, al revés. Primero lo que es la cadena Y, que es 1, 1, y seguido de la cadena X, 1, 0, 1. A eso se le denomina concatenación. La potencia, al final, es repetir la cadena tantas veces como podamos o como nos diga la potencia. Si dice 0 al cuadrado, va a ser 0, 0. Si dice 1, 0 al cubo, es 1, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, 3 veces repetido, concatenado de forma consecutiva. Y acá tenemos X al cuadrado. X es la cadena que vale 1, 0, 1. Pues como lo tenemos al cuadrado, es 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Estas son las 3 operaciones básicas respecto a las cadenas. ¿Cuáles son las propiedades? X lambda va a ser igual a lambda X o es igual a X. O sea, lambda al final, la cadena vacía o la cadena nula, se le denomina elemento neutro. La propiedad asociativa se representa acá. X, Y, Z va a ser lo mismo que concatenar X, Y, Z después. ¿Sí? La longitud de X, Y, o sea, la longitud de la concatenación de dos cadenas va a ser igual a la longitud de la cadena 1 más la longitud de la cadena 2. Si vemos acá la propiedad X elevado a la 0, representa una cadena nula, o lambda. Siguiente propiedad, X elevado a la 1, pues es la misma cadena. O sea, no cambia. Al final son términos matemáticos que se siguen aplicando, ¿verdad? X a la Y concatenado con X a la J va a ser igual a X elevado a la Y más J. Tomando en cuenta que los exponentes Y y el exponente J tienen que ser mayor o igual a 0. La longitud de una cadena elevado a una potencia va a ser igual a la potencia concatenado con la longitud de esa cadena. Siempre y cuando que esa exponente sea mayor o igual a 0. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Chicos y chicas. Está fácil. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. Gracias, Lester. Muchas gracias. ¿Quién manchó ahí la transmisión? Ok. Como ejemplo, o como ejercicio 1, tengo esto que está acá. Tengo como alfabeto los símbolos 0 y 1. Basándome en este alfabeto, tengo las siguientes cadenas. Cadena X es igual a 1, 0, 1, 0, 1. Cadena Y es igual a 0, 0, 0. Cadena Z es igual a 1, 1, 1. Si yo empiezo a hacer estas operaciones, longitud o tamaño de X, ¿cuánto sería? ¿Cuál es mi respuesta?
5. Muy bien. Sí, al final es la cantidad de símbolos que yo tengo en esta cadena. Longitud o tamaño de Y, de la cadena Y, va a ser igual a 3. Y longitud o tamaño de la cadena Z va a ser igual a 3 también. Yo paso a la operación de concatenación. Tengo la primera concatenación que es igual a XY. Entonces, XY concatenado va a ser 1, 0, 1, 0, 1, concatenado con Y, que es igual a 0, 0, 0. ¿Sí? Si tengo la concatenación YX, mi cadena resultante va a ser 0, 0, 0 y X 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? La tercera concatenación va a ser igual a X 1, 0, 1, 0, 1 concatenado con la cadena Z 1, 1, 1. Tengo el último ejemplo, la concatenación de X, Y, Z. Yo tengo X, la cadena X, 1, 0, 1, 0, 1. La cadena Y, 0, 0, 0. Y la cadena Z, 1, 1, 1. Esas serían las operaciones básicas. Si hablo acá de la potencia de Z al cuadrado, la cadena Z es igual a 1, 1, 1. Pero como es al cuadrado, vuelvo a poner la misma cadena en seguimiento. O sea, son 2 veces Z. Si yo tengo X al cuadrado, la cadena X es igual a 1, 0, 1, 0, 1. Pero como es al cuadrado, vuelvo a repetir la cadena. 1, 0, 1, 0, 1. Así como acá yo tengo la cadena Y al cubo, es igual a la cadena Y, 0, 0, 0, que es al cubo, son 3 veces. 0, 0, 0 otra vez y 0, 0, 0 por tercera vez. Y si veo la operación Z al cubo, tengo la cadena Z, 1, 1, 1, que tiene que estar 3 veces. Otra vez 1, 1, 1 y otra vez 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso, chicos? No, Inge. No. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Vamos a ver. ¿Cuál sería esa respuesta? 1, 0, 1, 0. La respuesta de esta última operación, esta que está acá. ¿Cuál sería? Sería todo lo que tiene X al cuadrado concatenado todo lo que tiene Y al cuadrado. Deme la respuesta. Es lo que Está tiene solicitando la longitud. concatenación, ¿no? O sea, lo que tiene concatenación 16. XY 2 veces. Exacto. La respuesta es 16. Exacto. La respuesta es 16. ¿Por qué? Para empezar, tengo que resolver lo que está dentro. XY sería igual a ¿qué? 1, 0, 1, 0, 1 concatenado con Y. 0, 0, 0. Pero esto dice que está al cuadrado. ¿Sí? Al estar al cuadrado quiere decir que se repite 2 veces. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Pero me está pidiendo que entregue la longitud. Como lo que está haciendo es pidiéndome la longitud, tengo que ver cuánto tiene de largo esta cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi respuesta es igual a 16. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien, ingeniero. No, todo nítido. ¿Estamos bien? Ok. Esto está fácil. Lo que pasa es que esa aplicación, recordemos que la semana pasada vimos todo lo que es tema proposicional y tema de conjuntos, pero al final es aplicación de lo que vimos la semana pasada. Ok. Entonces,
Otro elemento, otro tema importante Lester podría ser solo así, dice 5 más 3 por 2. Puede hacer. Ahí le da bien, pero habría que evaluar varias opciones o varios ejemplos, Lester, para ver si se cumple esa regla. Si existe una operación entre exponentes, solo se opera y se regresa el procedimiento. Sí. Sí, así sería, Gabriela, solo que aquí solamente teníamos un exponente, ¿verdad? Ok. Otro concepto importante es el universo de un alfabeto. El universo de un alfabeto es el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos de ese alfabeto. Imagínense, ustedes, si tomamos de base el alfabeto español y vamos a consultar un diccionario completo de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, imagínense cuál sería el universo. ¿Ya? Sería muy amplio, muy grande. ¿Por qué? Porque dice que es el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos de ese alfabeto. Si yo puedo formar una cadena con 100 símbolos, pues es parte del universo. ¿Ok? Eso sería esa definición. La otra definición es un lenguaje. Un lenguaje respecto de un alfabeto, o sea, L epsilon respecto al alfabeto epsilon, o simplemente el lenguaje en el caso de que epsilon se sobreentienda, es cualquier subconjunto del universo. Es decir, que el lenguaje va a estar contenido o va a ser igual al universo del alfabeto. ¿Qué ejemplos podemos ver? Si hablamos del ejemplo del lenguaje sobre epsilon 0,1, o sea, nuestro alfabeto se conforma de 0,1. Si hablamos como lenguaje universal, podemos tener la cadena vacía, las cadenas unitarias o los conjuntos unitarios y todos los conjuntos o subconjuntos que yo pueda obtener de ese alfabeto. Con tamaño 2, con tamaño 3, tamaño 4, etc. Por eso hay puntos suspensivos. Si hablamos de un lenguaje vacío, pues a nivel de lenguaje se representa como un ómicron mayúscula en lenguaje, en alfabeto griego, y se representa con las llaves vacías. Si tenemos un lenguaje de cadena vacía, pues se va a representar únicamente con un epsilon. Si yo puedo decir cadenas que empiezan por 0, entonces yo voy a tener 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y todas las demás cadenas que yo pueda formar cumpliendo la condición que está aquí a la izquierda. Cadenas que empiezan por 0. Esta es una condición para crear este lenguaje. Si yo hablo como cadenas de longitud 1, sería 0 y 1, porque no hay más. A diferencia que yo dijera cadenas de longitud 2, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Serían 4 opciones. Si yo veo aquí la penúltima condición, que me dice cadenas con un número par de unos, empezamos con el vacío, con el nulo, y tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, etc. ¿Sí? Porque hay más cadenas que podemos formar. Y si hablamos de cadenas palindrómicas, ¿alguien se recuerda a qué se refiere un palíndromo? ¿Alguien sabe o se recuerda qué es un palíndromo? Se puede leer en ambas direcciones, de adelante. Exacto. Es una cadena o una palabra que se lee igual al derecho que al revés. O sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se va a leer igual. ¿Sí? Entonces, si hablamos de cadenas palindrómicas,
Esta es otra condición, por ejemplo, para crear el lenguaje de cadenas palindrómicas. Iniciamos con el vacío. Tenemos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y etcétera. Porque hay más. ¿Ok? Entonces, un lenguaje al final es cualquier subconjunto del universo que yo puedo tomar de un alfabeto. ¿Ok? ¿Y qué operaciones podemos hacer con lenguajes? Estas ya las conocen. Son las operaciones que vimos la semana pasada. Unión, podemos tener un lenguaje 1 o un lenguaje 2 y poder unir sus elementos. Poder unir sus cadenas. Si hablamos de intersección, pues serían las cadenas en común que se encuentren entre los dos lenguajes. Si hablamos de diferencia, pues ya sabemos qué es lo que se encuentra en el conjunto primario que no se encuentra en el conjunto secundario. Y si hablamos de complemento referente al universo, pues tendríamos que mostrar todas las cadenas que no son parte del conjunto como tal. Si vemos acá el ejemplo, lenguaje 1 es igual a 0, 1, 0, 0, y lenguaje 2 es igual a 0, 0, 0, 1, 1, 0, definidos sobre el alfabeto 0,1. Estos son los símbolos que yo puedo utilizar. Entonces, lenguaje 1 unión lenguaje 2, voy a unir los dos elementos, o sea, los elementos de los dos lenguajes. 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Lenguaje 1, intersección lenguaje 2, pues solamente tenemos el 0, 0. Lenguaje 1 menos lenguaje 2, solamente tengo 0 y 1. Y el complemento del lenguaje 1 es todo lo que representa el universo menos lo del lenguaje 1. ¿Sí? Iniciando con la cadena vacía. ¿Qué otras operaciones combinadas existen? Ya vemos la concatenación, podemos concatenar lenguajes, podemos hacer potencia de lenguajes, y hay dos operaciones más, que esas las vamos a ver la otra semana, un poco más despacio, que es la clausura o cierre de Kline y la clausura o cierre positivo. Esto, pues, por lo menos concatenación y potencia, también se puede trabajar basado en lenguajes. ¿Sí? ¿Alguna duda por el momento? No hice. Okay. Ya vieron que les dije que estaba fácil. Vamos con el ejercicio 2. Tengo, por ejemplo, el alfabeto 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el lenguaje 1 me dice como condición mostrar 3 cadenas del alfabeto. Entonces yo puedo venir y decir, si yo quiero, puedo empezar con lambda. A ver si está lambda por acá. Lambda, lambda, lambda. ¿Dónde está lambda? Aquí está, lambda. Puedo empezar con un vacío, bueno, pero dejémoslo ahí. Yo puedo decir 0, 1, 2. Ahí estoy cumpliendo. Son 3 cadenas del alfabeto. O puedo decir 0, 0, 1, 1. Puntos suspensivos, porque puedo tener muchas más cadenas. ¿Sí? Si nos vamos al lenguaje número 2, mostrar 3 cadenas que sean de longitud 3. Yo puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 1, 4, 4, 4, si yo quiero, 0, 1, 0, no importa. Y todas las que se me ocurran. ¿Okay?
decir que son 3. Dice que el lenguaje 3 se muestra en 3 cadenas que tengan por lo menos un 0. Yo puedo poner un 0, 2 0, 3 0. Ahí ya tengo, ya cumplí. Y pongo puntos suspensivos porque hay muchas más cadenas que pueden entrar en esa clasificación. Voy a mostrar 3 cadenas palindrómicas. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, por ejemplo. Y puntos suspensivos porque hay muchas más. Mostrar 3 cadenas con un número par de 4. Yo puedo tener 4, 4, 4, 0, 4, y qué sé yo, 5, 4, 4. Puntos suspensivos porque de igual manera hay una buena cantidad de cadenas que yo pueda armar. Una vez, pues acá yo puedo hacer más operaciones. Si yo tengo lenguaje 1 unión lenguaje 2, mi respuesta sería 0, 0, 0, 0, 1, 1. Lenguaje 2, 0, 0, 0 ya está. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Puntos suspensivos porque tengo n cantidad de cadenas. Si yo tengo lenguaje 1, intersección lenguaje 3, yo tengo acá 0 y 0, 0, 0. Acá no pongo puntos suspensivos. Gracias, Sauner, aunque Alt 955 no lo creo, porque solo son 255 en total. L1, lenguaje 1, intersección lenguaje 3, es 0 y 0, 0, 0. No pongo puntos suspensivos porque no hay más cadenas que puedan entrar con esa clasificación. Gracias, Walter. Gracias, Abner. Si yo digo L4 menos L5, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta en L4? ¿Cómo? Sería todo el L4 porque... Exacto, todo el L4. Muy bien, gracias, Melvin. Exacto, todo el L4 porque es lo que está en el primer conjunto que no se encuentra en el segundo conjunto. Y en este caso tampoco ponemos puntos suspensivos porque no... Ah, bueno, sí hay. Porque puede ser que haya más según en el L4. Complemento de L1 sería todo lo que no pertenece a L1. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 ya está, 0, 0, no está en L1, 0, 1, 0 del L4, 4, 4, 404, 544 y puntos suspensivos. En este caso, ese sería mi complemento. ¿Y cuál sería? Inge, una pregunta. ¿Sí? Sí, el complemento de L1 sería todos los demás desde L2 hasta L5. Exacto, todos los demás que sean distintos a L1. Porque pertenecen al universo. Ah, ok, gracias. Si hacemos L1 intersección L4 longitud, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la última operación? 3. Exacto.
Porque la intersección entre L1 y L4 es 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 3. ¿Alguna duda con esto, chicos? No. Muy bien. Está sencillo. Aplicación de elementos, de nociones principales, ¿verdad? ¿Qué problemas fundamentales hay? Una, la representación. Los lenguajes pueden ser representados por varias formas. En este momento, pues lo estamos haciendo mediante conjuntos. Lo podemos hacer mediante patrones, ahí está el ejemplo. Lo vamos a llegar a hacer mediante autómatas. Ese es el ejemplo que está ahí. Y lo vamos a llegar a hacer mediante gramáticas. Es el ejemplo que está ahí. O sea, al final nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar un lenguaje o de identificar cadenas de tal manera de que llegando incluso hasta el infinito podamos representarlas de alguna manera. ¿Qué otro problema hay? Estudio de la pertenencia. ¿Está incluida una cadena en el lenguaje descrito por una cierta notación? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Alguien sabe a nivel de algoritmos o a nivel de expresión regular cómo validar un DPI o un NIC? ¿Sí? Para esto nos puede servir. Clasificación de lenguajes. ¿Puede ser representados todos los lenguajes con una misma notación? Puede ser que con una misma notación de estas, ya sea bajo patrones, autómatas o gramáticas, nosotros podamos representar cadenas en español, en inglés, en francés, no sé, en varios lenguajes distintos. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta que tengan? Por el momento, todo claro, Inge. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces estén pendientes hoy en la noche, mañana temprano, mañana por la mañana va a estar la hoja número 2 en la plataforma, que es prácticamente esto. Operaciones con cadenas y operaciones con lenguajes. ¿Okay? Ustedes se dieron cuenta, son operaciones básicas. Son operaciones de aplicación que ya vimos la semana pasada. Entonces esperen la hoja de trabajo número 2, va a estar publicada yo creo que un par de horas. Sí. ¿Cómo así, Kevin? Ejercicio 2 para tomar notas. Ya. Igual la clase está grabada. Yo les voy a colocar los links para que ustedes vean, puedan volver a ver la clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Pero solo disculpe, esta hoja de Word la irá a subir para nosotros guiarnos. No, esta no. Igual está grabada la clase. Gracias, ingeniero. Ok, bueno chicos, entonces pasen feliz tarde. Éxitos, feliz fin de semana. Descansen, échenle ganas. Y siempre ya saben, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, ahí estamos a la orden por medio del correo electrónico.